Buenos días, mi nombre es Bárbara Rioja e iniciaré esta exposición hablándoles del evolucionismo y la evolución como tendencia determinante seguida de los fenómenos culturales. Primero que todo, ¿qué es el evolucionismo? La selección natural es la base de la teoría evolutiva planteada por Charles Darwin, quien estudió la adaptación de las especies y se nutrió del evolucionismo para crear su muy conocida teoría sobre el origen de las especies y los cambios que éste implica. ¿Qué son las especies? Las especies del conjunto o la población natural de los individuos, o sea, ya sean los seres humanos, las plantas, los animales, entre otros. El evolucionismo es una teoría que afirma que la vida tal y como la conocemos actualmente proviene de una serie de cambios graduales en la naturaleza. A partir de este pensamiento, las especies sufren modificaciones que les permiten sobrevivir en la naturaleza. En un sentido más amplio, el evolucionismo remite a cualquier cambio gradual, ya sea desde diferentes puntos de vista como el de la biología o el de sociología. Desde el punto de vista biológico es, como ya se los hablé, cualquier cambio gradual en los seres vivos, o sea, nosotros somos resultado de cambios graduales en la naturaleza. El evolucionismo se relaciona mucho con el darwinismo. Con el origen de las especies, Darwin brindó al mundo una teoría novedosa sobre la ascendencia de los seres vivos y abrió un debate que se ha extendido desde la biología hasta todas las ramas del saber. La evolución como tendencia determinante seguida de los fenómenos culturales. Los académicos del Reino Unido y Estados Unidos desarrollaron versiones un tanto diferentes de los estudios culturales. Aquí podemos observar como que un enfrentamiento entre escuelas, la cual fue perdiendo valor con el tiempo. Y lo podemos ver en la escuela británica, la cual incluyó puntos de vista políticos y criticó la cultura popular. Sus influencias la podemos ver en los trabajos de Raymond Williams, Stuart Hall y Paul Gilroy. Otra escuela es la escuela norteamericana, la cual se preocupó más por la comprensión de las reacciones de la audiencia y sus usos cultura de masa. Como ya les dije, esto fue como que un enfrentamiento entre escuelas, pero fue perdiendo valor con el tiempo. Algunas escuelas añadían un modelo marxista, el cual se enfoca más que todo en la producción del significado. Este modelo asume una producción cultural masiva e identifica el poder como algo residente en los artefactos culturales. Desde el punto de vista marxista, quienes controlan un significado de producción controlan una cultura. También sugieren que hay diferentes formas de consumo cultural. En otras corrientes tenemos el estudio cultural feminista, que critica la idea sencilla de un significado dominante. Otro punto importante de la crítica es de un consumidor pasivo, ya que las personas leen, reciben e interpretan los textos culturales y pueden apropiarse, rechazar o retar los significados de un producto. Los textos en los estudios culturales abarcan todos los artefactos de la cultura. Del mismo modo, la disciplina amplía el concepto de cultura. La cultura incluye las artes tradicionales y artes populares, pero también los significados y prácticas cotidianas. De hecho, estas dos últimas son el principal análisis de los estudios culturales. Este fue todo mi punto. Ahora los dejo con mi compañera que nos seguirá hablando. Buenos días, mi nombre es Robert Silvia Cordero y mi punto al exponerle es el método comparativo aplicando el evolucionismo. El método comparativo es una forma de generar o refutar teorías e hipótesis que utilizan comparaciones basadas en procedimientos análogos al método científico. Por lo tanto, lo que persigue es aprobar la validez de argumentos utilizados, la ciencia y el estudio de semejanzas y diferencias. Por ejemplo, el médico compara la situación del paciente con otras cosas similares que han enfrentado algunos de sus colegas. Este método es capaz de demostrarnos la similitud que podemos
tener la variable de las diferentes lenguas, ya que cuando lo utilizamos podemos distinguir la variable que existe y las semejanzas que tenemos en los diferentes lenguajes, ya que se embalsa en una sola relación. El método evolucionista. El método comparativo evolucionista. Toda cultura evoluciona, por lo tanto nos permite ver el estado en que se encuentra el método comparativo. Desde mi punto de vista, es aplicar dos lenguas que tengan parentesco o que se parezcan. Por ejemplo, Alejandro es un ser humano como los otros seres. Ahora, Alejandro estudia medicina, como los otros seres que estudian medicina, por lo tanto se puede comparar. La antropología se mueve entre la necesidad de establecer una pauta comparativa y tratar de limitar lo específico a la realidad. El derecho comparativo. El derecho comparativo se rige en los fenómenos, regula en la antropología, por lo que debemos pasar de los hechos particulares a universales, antropología y metodología. Ambas son mutuamente dependientes porque inician con aplicaciones de metodología de comparación, las particularidades con las generales. Ese es todo mi punto, espero que le haya gustado. Mi nombre es María Mercedes Figueroa y le voy a hablar sobre el difusionismo y el problema de la diversidad cultural. Desde que el hombre existe, ha tratado de familiarizarse con su entorno para aprovechar todos los recursos que éste le da. De esta manera se crearon todas esas creencias y hábitos que formaron más tarde lo que hoy conocemos como cultura. En el año 1841, el antropólogo Edward Burnett Taylor, en su libro Cultura Primitiva, expuso uno de los más importantes conceptos de cultura que conocemos hoy en día. Él planteaba que la cultura-civilización era la causa, el resultante de todos los conocimientos, creencias, costumbres que el hombre había adquirido como parte de su proceso en la civilización. Posteriormente, los antropólogos buscaron teorías para estudiar la evolución y cómo las culturas se difundieron a nivel mundial. De ahí nace el evolucionismo, parte de la teoría evolucionista de Darwin, y planteaba básicamente que todas las culturas, independientemente, evolucionaban progresivamente, es decir, desde simples a complejas. Como una crítica a esta teoría, nace entonces el difusionismo, que es de lo que le hablaré a continuación. El difusionismo nace en Alemania a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Nace, como dije anteriormente, en modo de crítica al evolucionismo, y esta básicamente planteaba que existían culturas bases y de estas se difundía la información a las demás o a los hombres que pronto conformarían las civilizaciones que hoy conocemos. Es decir, hay antropólogos que creían que los descubrimientos del hombre no se daban paralelamente, sino que estos ocurrían en un sitio y se difundían de manera progresiva por todo el mundo. El difusionismo se caracteriza por tener dos corrientes principales, que son el hiperdifusionismo y el difusionismo policéntrico. En el hiperdifusionismo tenemos como principal exponente a Grafton Smith. Él consideraba al antiguo Egipto como la cultura o la civilización madre, es decir, que de esta se difundían todos los conocimientos a las demás culturas, a pesar de su distancia geográfica. Además planteaba que
varias de las civilizaciones que vivían o habitaban América tenían influencias de la cultura egipcia a pesar de la distancia geográfica. Estos son como por ejemplo la cultura azteca y maya. Muchas de las construcciones de estas culturas tienen semejanzas con las esculturas egipcias. Después tenemos a otros autores que consideraron al levante mediterráneo como círculo de cultura, es decir, círculo de difusión de cultura. De aquí se difusionaba la cultura a todo el mundo, ya que pensaban que aquí se había descubierto la agricultura y se había expandido. Después tenemos el difusionismo policéntrico. De aquí tenemos dos grandes exponentes que son Fritz Gärtner y Wilhelm Schmidt. Ellos no consideraban, a diferencia del hiperdifusionismo, un solo centro, sino que podían ser varios centros de difusión cultural los que podían hacer el trabajo de distribuir las culturas. Ellos consideraban que los mayores centros eran los ríos importantes de África y Asia, como los ríos Nilo, Tigris, el Indo, el Éufrates y el río Amarillo. También consideraron a las civilizaciones que habitaban los Andes americanos. Carl Wesley propuso que la difusión de culturas se daba debido a ciertos factores y que si geográficamente las civilizaciones se encontraban alejadas, había cierto problema. ¿Por qué? Mientras más alejada se encontrara una civilización de otra, más difícil era la difusión de la cultura. Es decir, los rasgos culturales se tergiversaban antes de llegar a la cultura a la que quería ser difundida. Mientras más cerca, obviamente, más rápido y fácil era la difusión de la cultura. Después tenemos a Berechai. Él propuso que Grecia era el centro de las culturas. Es decir, la antigua Grecia para él constituía el centro de difusión para los lugares y sitios cercanos al mar Mediterráneo. Luego tenemos el problema de la diversidad cultural. La diversidad cultural no es más que la gran cantidad de culturas que existen actualmente en el mundo. Esto causado por el difusionismo. Y aunque el difusionismo es una teoría, o sea, no es algo que es así porque es así, sino que son especulaciones de cómo se pudieron haber difundido las teorías, sí hubo la difusión de culturas. Gracias a ello se da la diversidad cultural y hay que tener en cuenta que cada vez que había la difusión de culturas existía una que predominaba, es decir, una que era más fuerte y tenía rasgos más marcados que las otras y eran las encargadas de pasar todos sus conocimientos a las demás culturas, que es lo que llamamos predominio cultural. Es decir, estas más fuertes que todas se encargaban de pasarle la cultura a los demás y causaban ciertos problemas. Tenemos de tipo político-económico, social y antropológico. Cuando hablamos de tipo político-económico nos referimos a que estas culturas que predominaban culturalmente trataban de arrebatar, pongamos el caso de América, los territorios y las riquezas de cierta civilización. Como en el caso de América, los españoles llegaron al continente americano y al ver las grandes riquezas quisieron adueñarse de todo. Ellos tenían un poco más de poder gracias a sus avances tecnológicos y de todo tipo. Y aquí se da lo que es la disputa política económica, ya que ellos querían hacerse con todos los recursos que tenían los indígenas en ese entonces. Y como los indígenas para ellos eran simples animales
y salvajes, pues no eran una amenaza para ellos. Después tenemos de tipo social. De esta se desglosan diversos aspectos. Y tenemos por primer punto la religión. Aunque los indígenas, en el caso de América Latina, no tenían religión, los españoles sí. Estos llegaron y aplicaron su religión a los indígenas y estos, al verse pues divididos, tuvieron que aceptarla y asumirla. Entonces es aquí donde entra la transculturización. Ellos dejan de creer en una cosa para mezclarla con otra y pues un revoltijo de cultura. Después tenemos la arquitectura. En Venezuela actualmente podemos encontrar ciertos vestigios de lo que fueron nuestros orígenes, de las casas y viviendas de los indígenas, pero como he dicho, son muy pocas. Entonces, con los nuevos avances que trajeron los españoles al país, casi todo lo que los indígenas tenían, pues, era nada comparado a lo de ellos. Y por esa razón, desaparece casi totalmente lo que son las tradicionales viviendas indígenas y pasa lo de la transculturización. Después tenemos las creencias. Aunque los indígenas no tenían religión, sí tenían creencias. Entonces, a los españoles imponerles la religión, las creencias quedan un poco al lado e incluso se mezclan con la religión. Cuando hablamos del lenguaje, actualmente no conseguimos muchos registros, incluso creo que acá en Venezuela no se escucha ninguna lengua indígena y las que se hablan pues son poco conocidas. Entonces de esta manera los españoles, al imponer su lenguaje, el español que es el que hablamos, acabaron casi totalmente con lo que es la lengua materna. Un caso parecido al que ocurrió en los Estados Unidos. Con la migración de latinos a los Estados Unidos nace lo que es el Spanglish, que es importante aclarar, la difusión de culturas no se da de un día para otro, es algo que lleva mucho tiempo, incluso puede pasar décadas para que una cultura se difunda, pero sí se da. De manera que, como hablamos, el Spanglish ahorita se está viendo muy marcado en lo que son los Estados Unidos y si no se controla de manera perfecta puede acabar por erradicarse el idioma, el lenguaje, en ese caso el inglés, y puede pasar algo parecido también a lo que pasó en Aruba o Curazao, donde hablan el papiamento, una mezcla de diferentes idiomas. Gracias a la transculturización, las diversas culturas que se fusionaron y crearon lo que es el papiamento actualmente. Como consecuencia de todo esto tenemos la degradación cultural. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las culturas quedan totalmente a un lado y se crean culturas nuevas, mentalidades nuevas, creencias nuevas. Gracias pues a los nuevos aportes, a todas esas culturas que impusieron sus rasgos y hacen que las demás desaparezcan. Por último, tenemos los problemas de tipo antropológico. Cuando hablamos de esto, hablamos de lo que es la raza. Inicialmente existían 3 razas principales: los negros, los indios y los blancos. Eran las 3 razas que predominaban. Con la introducción de los negros, en este caso Venezuela, ahí empieza la mezcla. Ahí la mezcla entre negro y blanco, entre blanco e indígena, negro e indígena. Entonces hay la mezcla de razas que provoca el mestizaje y pues esta cantidad de nuevas razas
que anteriormente no existían. De esta manera concluye mi exposición, espero le haya gustado. Buenos días, mi nombre es Jordi Jesús Montoya, estudio medicina en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego. Mi número de cédula es 31.286.252 y en este momento les he venido a hablar un poco sobre el difusionismo, transmisión de rasgos culturales. Pero primero les voy a dar un breve concepto de lo que es la antropología. La antropología es la subdisciplina que entiende la salud en el ámbito de la cultura, que comprende el trinomio salud, enfermedad, atención, y se encarga de designar los estudios filosóficos sobre la salud y la enfermedad. Difusionismo, transmisión de rasgos culturales. Difusionismo fue una escuela de pensamiento en antropología que intentaba explicar las culturas en términos de origen, de rasgos o características culturales, y su posterior dispersión o difusión hacia otras culturas. El difusionismo es una corriente antropológica que considera un origen único. Por lo tanto, la transmisión de estos rangos culturales, los cuales se extienden geográficamente, están siendo adoptados por distintas sociedades que sustentaban una tesis a partir de la observación de la existencia de varios rangos culturales egipcios en otras culturas, tales como se encontraban la construcción de pirámides y los cultos solares. Estos eran transferidos de una sociedad a otra. El difusionismo surgió en contraposición al evolucionismo, cuando el siglo XIX daba pasos o principios al XX y que defendía la progresiva complejidad que una cultura iría adquiriendo debido a la creatividad del ser humano. El difusionismo también, en su forma más extrema, era llamado hiperdifusionismo. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un buen día. Mi nombre es Carlos Blanco y terminando con la exposición, los puntos a tratar sobre la Escuela Norteamericana, el antropólogo Frank Boas y los campos culturales. La Escuela Norteamericana se caracteriza por el estudio profundo de la cultura y la comparación de las mismas entre los diferentes grupos humanos. La escuela norteamericana surge tras la independencia de Estados Unidos de Norteamérica, con el único y principal objetivo de analizar el comportamiento de los diferentes grupos humanos en ese continente. Su máximo exponente fue Frank Boas, desde 1858 hasta 1881. Frank Boas fue un antropólogo estadounidense de origen judío-alemán, considerado el padre de la antropología norteamericana, y también se le asocia con el historicismo antropológico. Boas fue uno de los opositores más destacados contra la idea del racismo científico, muy populares en aquellos tiempos. Él defendía la raza como un concepto biológico y afirmaba que el comportamiento humano era explicable por medio de la tipología de las características biológicas. Boas marcó líneas básicas que anticiparon el funcionalismo. También a lo largo de su vida, Boas escribió más de 700 artículos y media docena de libros en donde trató temáticas sobre la raza, la modificación de las formas corporales, la relación entre la etnología y la arqueología, entre otras. También trabajó con los indios de Guaycul por más de 4 décadas. Y se puede considerar a Frank Boas como el primer investigador en desarrollar lo que hoy denominamos como la antropología visual. También Boas se enfatizó en evitar las limitaciones de solo señalar las similitudes y buscar diferencias entre los distintos grupos.
Y por último, pero no menos importante, los campos culturales son aquellos espacios donde se construye una visión interpretativa con dispositivos que ayudan a posibilitar la existencia de objetos, discursos, sujetos, acciones y conocimientos, ya que no se puede hablar sobre una cultura homogénea. Finalmente, se puede entender como un campo de lucha en donde se enfrenta la cultura dominante y la cultura popular relativamente.